Bienvenido, un placer recibirles, bueno, en colectivo en esta mañana en una entrevista especial. Tenemos a nuestros compañeros de Despierta RD, Alberto Caminero y Loreni Solano, igualmente a nuestro compañero de A Diario en Digital 15, Cristian Jiménez, de Matinal, Geraldino González, Percio Maldonado y una servidora Laura Castellanos. Y también estaremos conectando en unos minutos con nuestros compañeros de La Opción de la Mañana. Ahí tenemos a Gustavo Olivo, Johnny Vázquez, Mayra Ogando, Bienvenidos Rojas y William Capellán. Un placer recibirle aquí en el Grupo Telemicro. Bienvenido. Bien, muy buenos días a todos ustedes y un gran honor Doctor, estrenando para mí, al menos para mí, un programa de esta naturaleza. Buenos días. yo quiero que hagamos una alianza con usted para que le dediquemos este programa hoy a Laura Castellano, que está de cumpleaños. Gracias. Es muy especial. Gracias. Muchas felicidades. Gracias, chicos. Tú empiezas la entrevista boicoteándola, ¿eh? Que ese corazón brinque contento, ¿verdad? 24 años, con razones cada día más buenas. Ay, bonita, cada día más gracias, inteligente. gracias. Ese es el mejor mensaje del Y día. faltó el bizcocho temprano, ¿verdad? Hay un bizcocho en el corazón. Gracias, Si yo supiera cantar, yo te cantaría aquí. Bueno, que no pero canta. tenemos cosas Pero sale de interesantes de que aquí. hablar. ¿Por qué? Porque ustedes los miembros del Partido de la Hay muchos Liberación de ellos que cantan, pero que yo no cantan. Oye, hay aspirantes Miren, que estos cantan. días Hay aspirantes que, Hay aspirantes que cantan. Intentan. cantar y comer yanique, que se ha convertido en un talento Intenta. importante en la Debe haber una campaña. competencia en ese Doctor, intenta. usted fue de los primeros, creo que fue el primero que salió del gobierno y lanzó su candidatura a las aspiraciones de ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Luego se han ido sumando otros. Cuéntenos cómo va su proyecto. Bueno, sí, es un proyecto que se inició básicamente partiendo de un criterio. No me parecía ético ser funcionario y al mismo tiempo estar aspirando a una candidatura presidencial. Luego, partir también con una visión que pretendemos, que queremos ofertar a la nación, un proyecto que genere confianza, que genere una experiencia de alguien y de un conjunto de hombres y mujeres que conozcan el Estado, el sistema administrativo, presupuestario, que no vayan a improvisar, realmente es la idea. En segundo lugar, que podamos tener un gobierno donde quien lo encabece, y en este caso en nuestra propuesta, que nadie tenga que bajar la cabeza, que no haya ningún escándalo de corrupción, que verdaderamente cada uno de los dirigentes que vaya a defender este proyecto lo haga con la frente erguida, con la mirada de frente a cualquiera, que no tenemos nada por qué avergonzarnos. ¿No ocurre ahora en este gobierno? No, me refiero al proyecto presidencial, que sea un proyecto que genere, te reitero, confianza, pero que también no genere ningún tipo de vergüenza y todo lo contrario, que sienta la gente el orgullo de que sea un proyecto que genere transparencia, que genere honestidad. Pero igual he dicho que tiene que ser un proyecto con manos firmes, que tome decisiones. Que si yo estuve en medio ambiente y había que tomar decisiones en Valle Nuevo, en el río Sama, pues que se tomen. O si era en el Ministerio Público, pues que se tomen. Y que esas decisiones sean también no autoritarias, sino fruto del cumplimiento de la ley o del diálogo. Sobre esos 4 ejes nosotros hemos trabajado y esa es la propuesta que estamos haciendo a la nación. Parecería que muchos de esos puntos que usted dice en la visión de la Iglesia no están satisfechos, puesto que en sus cartas pastorales de ayer ellos piden enfrentar la impunidad, la corrupción, el narco y han reclamado el sentido ético en la vida pública. El tema más importante en este momento, y sobre todo relacionado con el sistema de consecuencias, va muy ligado a la impunidad. Y tanto se da en los delitos de cuello blanco como en los otros tipos de delitos. Y si algo estamos planteando en nuestra propuesta de discusión de gobierno, es una política muy clara contra la impunidad. Contra la impunidad en materia de delitos, estoy hablando de hacer una nueva policía, de atrevernos por primera vez a hacer una nueva DICRIN, una policía de investigación compuesta por profesionales sometidos a un procedimiento de evaluación de desempeño, que constantemente sean evaluados tanto en términos éticos como profesionales y que disfruten también de una seguridad social y de unos salarios que sean competitivos para un profesional. Pero también sucede en los casos de corrupción administrativa. El principal estímulo para la corrupción es la impunidad. Y para mí, uno de los ejes centrales en el ejercicio gubernamental será la lucha contra la impunidad. El que se robó un tanque de gas
o un inversor en el barrio, ese tanque de gas tiene que aparecer o ese inversor. Por el que se robó miles de millones no, para comprar helicópteros, aviones, apartamentos, no puede quedarle en su casa ni siquiera un jabón de olor, no puede quedarle nada, hay que incautarle todo y tiene que ir a la cárcel. Por eso abogo por la ley de extinción de dominio, por eso propongo y reitero la necesidad de que nosotros experimentemos una nueva ola de reforma dentro del Poder Judicial. Se agotó, el Poder Judicial está agotado, totalmente agotado, cansado, deprimido. Vivimos una gran primera ola de reforma, ahora necesitamos una nueva con cambios normativos, con nuevos mecanismos de evaluación también de desempeño, con una nueva filosofía, a los fines de que la República Dominicana pueda sentir una mayor seguridad de lo que tiene. El Partido de la Liberación Dominicana parece envuelto en una encrucijada porque tiene 6 o 7 precandidatos presidenciales, pero parece ser como si esos 6 o 7 candidatos aspirantes a ser candidatos presidenciales estuviesen sujetos a una decisión de 2 principales. No, esa puede ser la percepción. No, doctor, no es la percepción. No, te puedo decir que puede ser la percepción y puede ser tal vez una realidad con otros precandidatos. En nuestro caso he dicho no hay plan B. En nuestro caso llevamos a cabo un proceso muy claro. Primero, de que sea una campaña de propuestas. Por eso hemos preparado un documento que ustedes recibieron, la mayoría de ustedes, donde es nuestra propuesta gubernamental, tanto en salud, en seguridad ciudadana, en materia de empleo, en materia de industria, en materia de turismo, en materia de medio ambiente, con posiciones muy claras y muy concretas. En segundo lugar, en materia organizativa, nuestros coordinadores en cada provincia, en cada municipio, en cada distrito municipal, en cada recinto electoral y luego en cada mesa electoral. Con metas muy claras a lo interno. Al 31 de marzo de este año tenemos que tener la mayor cantidad, hay una meta de la totalidad, no creo que al 31 de marzo lo logremos, pero la mayor cantidad de representantes de mesas electorales, que aproximadamente son 15.000 a nivel nacional. Por eso te digo, no depende de acuerdos, no depende absolutamente de nada. Lo que sí yo creo es que aquí en el PLD y en todos los partidos tiene que fortalecerse la unidad y la institucionalidad. Supuestamente hay una reunión el día 4 del Comité Político. Quedan 4 meses para organizar lo que la Junta Central Electoral en su resolución ha denominado el previo de campaña. El previo de campaña está comprendido entre el momento en que se emitió la resolución y el momento que inicia la precampaña, que es el 6 de julio. Pero el 20 de junio, en 4 meses, hay que depositar en la Junta Central Electoral las reservas, tal y como establece la ley, tal y como establece la normativa. Todo esto, el tiempo está arriba. Hay que decidir cómo vamos a elegir, por ejemplo, los precandidatos a regidores y alcaldes. Lo van a hacer los plenos. ¿Qué son los plenos? Se reúnen los comités intermedios y hacen las propuestas. ¿Cómo lo va a elegir? ¿De aquellos que están inscritos en el padrón o podrán ser precandidatos los que no están inscritos? ¿Qué va a suceder con los jóvenes y con muchos hombres y mujeres que tienen 5 o 6 años y que tienen todo el derecho a presentarse como candidato en el partido cuando el padrón está cerrado hace 8 años? Entonces, todas esas discusiones hay que hacerlas ahora. El día 4, simplemente para terminar, sugiero, casi exijo, que se designe la comisión electoral, que se elabore el reglamento y que hagamos la hoja de ruta de aquí al 7 de julio para el proceso interno. Sobre eso, cuando se planteó lo relativo a las primarias abiertas, uno de los argumentos fundamentales era la participación de los jóvenes, los accesos, etcétera. Sin embargo, como quiera, la dirección partidaria va a decidir quiénes son los que van a competir. Quiénes son los que van a competir para presentarlos a la Junta Central Electoral. Tiene que ser así, o sea. Entonces, como quiera hay un control de la dirección. ¿Usted qué plantea de cómo hacer esa elección? Porque usted está planteando una comisión electoral. Pero en definitiva, las direcciones partidarias y los grupos decidirán quiénes van a competir. Como se han hecho en todos los procesos, el comité político prepara, designa una comisión, se aprueba un reglamento, una directiva, y esa directiva entonces establece la hoja de ruta que vamos a seguir.
cómo se eligen los precandidatos a diputados, a regidores, hay variables. Por ejemplo, los actuales diputados o senadores, si quieren ser candidatos, no tienen tal vez que someterse a un pleno, o puede que sí, eso es indiferente, total, todos saldrían de todas maneras. Son intermedios, comités intermedios, es decir, los comités de los barrios, los que deciden y postulan a sus precandidatos. Por ejemplo, Dominados alguien por se para y grupos. dice, yo quiero ser Dominados candidato. por grupos, doctor. ¿Mm? Que no olvide que están dominados por grupos. No, normalmente nunca hay problemas de esa manera. Ahí nunca ha habido problema de restringirle a alguien que sea precandidato, a menos que sea un caso muy grave. Doctor, Simplemente hay que establecer las La reglas Junta claras. limita a candidatos. No hay, Hasta- sí, no, hasta no es la 10. tradición. Hasta Ahora- 10. Sí, básicamente. Yo quiero reenganchar con la pregunta de Geraldino y la percepción, pero también partiendo de que el presidente Medina decida no intentar modificar la Constitución y se queda tal cual como ya está establecido. Y hay aspirantes que se reunieron con él para poder despedirle el permiso, tal vez el consenso para salir a hacer lo que ustedes han estado haciendo. ¿Cuenta usted con el favoritismo? ¿Entiende que sería usted el delfín, como se menciona, apoyado por el presidente Medina para ser el próximo candidato a la presidencia por el PLD? Mira, creo, mi convicción, de que el candidato será aquel que más labore y que más trabaje y que más pueda lograr la aceptación de la gente. ¿No hay un favorito? No me parece que el presidente Medina pueda tener un favorito, no me parece que el presidente Fernández, si en caso que desista de ir, pueda tener un favorito, simplemente es el pueblo el que tiene que decidir el favorito. Esto tiene que ser democracia y el que ganó, ganó, hagamos esto claro, hagamos esto bien y yo creo que eso es lo más importante. Doctor, Todos estos preparativos de cara a las primarias tienen, bueno, dos grandes inconvenientes. Número uno, el presidente de la República parece haber puesto todo en suspenso, haciendo que esperemos su decisión de si va a ir o no como candidato a Nueva Mes. Y segundo, el Partido de la Liberación Dominicana parece estancado en el conflicto interno y no logra que el comité político se reúna ni que se inicien todos estos planes que está usted describiendo. ¿Cómo va a afectar eso las aspiraciones de precandidatos que no están involucrados en esa fricción entre esos dos grupos? Hay precandidatos que pudieran estar esperando decisiones. En el caso nuestro no es nuestra limitación. Personalmente nosotros tenemos 12, 14 horas diarias de trabajo, recibiendo personas, cada comité reuniéndose en cada lugar. Y la idea es conquistar, como te dije, hombres y mujeres que quieran hacer el trabajo. Para que esos hombres y mujeres se integren no depende de otras situaciones ni debe depender. Simplemente depende de si cree o no cree en este proyecto. Si creen en mi posición en materia de salud, si creen que, por ejemplo, deberíamos trabajar más con la prevención en salud que en curar. Si es mejor pagar a un médico por paciente sano y no por paciente enfermo. Si, por ejemplo, la hipertensión o la diabetes, aunque no parezca, sea nuestra prioridad porque nuestros padres se están muriendo de eso. Que la mortalidad materno-infantil, que la mortalidad infantil no siga siendo una vergüenza para todos nosotros. Si tú me preguntas a mí, cuando me reúno con los sectores médicos, enfermeras, muchos me tratan otros temas dentro del sector salud y yo le digo, aunque no es lo que la gente reclama normalmente, que son muchos hospitales, y tengo que decir que el presidente Medina en este momento probablemente termina su gestión sin que haya necesidad de más hospitales en los próximos 8 años, porque hay un gran trabajo que se está haciendo en materia de construcción hospitalaria. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Es concentrar todo el Estado en una buena dieta, en que se hagan ejercicios, en la atención primaria, en los centros de primer nivel, que nosotros hagamos una revolución en el sector salud. Eso es lo que yo estoy llevando y yo no estoy esperando que alguien diga en el comité central o en el comité político, es simplemente llevándole a cada sector una propuesta de ¿Y gobierno. los militantes y dirigentes no están esperando? ¿No se siente Hay incertidumbre en algunos que esa sí, espera? Hay muchos que sí, o sea, tú te vas a encontrar con dirigentes muy altos que están esperando. Pero también, como una vez dijo el presidente Medina, en política, el que quiere lograr el éxito tiene que trabajar. Y si alguien nos dio ejemplo de renunciar a un ministerio de la presidencia, de visitar campito por campito, barrio por barrio, casa por casa, fue el presidente Medina. Yo creo que ese es el ejemplo a seguir. doctor, Es simplemente trabajar. pero no hay dudas de que la espera del presidente
condiciona no solo a los candidatos, también a mucha gente dentro del PLD que no decide con quién irse. ¿Entiende usted que el tema de la posibilidad de modificar la Constitución para que el presidente tiene que ser un tema del comité político? Yo estoy convencido, y te lo digo de corazón, y plenamente convencido de que el presidente Medina no se va a abocar a una modificación de la Constitución en el Congreso y se va a abocar a ello, para mí. Esa es mi opinión. Igual defiendo lo que siempre defendió el PLD. Nosotros tenemos décadas diciendo que el sistema norteamericano es el sistema que conviene. Los cables se nos están cruzando, las experiencias como que las estamos cambiando y eso es preocupante. El expresidente Fernández modificó la Constitución para volver de nuevo y ahí comenzó a cambiarse todo lo que siempre pregonamos. De nuevo, abocarnos a un sistema de eso es simplemente volver a contradecirnos. Entonces yo creo que como partido tenemos que decidir, o es el sistema norteamericano que todos defendimos, que lo vimos como un principio, que lo vimos como, o entonces pongamos la religión de manera indefinida y nos evitamos tener Entonces usted un cree... trauma. Pero como partido tiene que haber una filosofía. Un partido no puede guiarse por coyunturas. Un partido tiene que tener un criterio, una guía, un porqué de las cosas. Sí, en todo el sentido, si es un partido que promueve el Estado social y democrático, si es un partido que va a promover el neoliberalismo, o si es un partido que va a ser comunista, pero tiene que haber una filosofía, tiene que haber una identidad. El pragmatismo. Y no puede ser. Tiene que haber una Eso es lo que ha identidad. dominado en el Las PLD cosas últimamente. son o no son. Y el PLD ¿Usted básicamente... escuchó a Laura? Sí, lo oí, y yo creo que Laura tiene razón. O sea, tiene que haber una identidad, y personalmente voy a abogar por una identidad, reglas claras, una filosofía. Es un partido de liberación nacional. Antes, liberación nacional tenía que ver con otros criterios que venían más de una guerra fría, de un imperialismo. Hoy las cosas han cambiado, aunque puedan tener matices igual, pero sigue siendo de liberar de la pobreza, del analfabetismo, de una serie de situaciones que nosotros estamos viviendo y que para eso nació el Partido de la Liberación Dominicana. Usted dice que el presidente de la República, usted está convencido que el presidente Danilo Medina no va a repostularse, no va a buscar una tercera repostulación, una segunda reelección. Y antes que eso, usted hablaba de los precandidatos y cuando mencionó a Leonel Fernández, usted dijo la palabra si es que al fin va. O sea, ¿usted está convencido de que pudiera darse en el Partido de la Liberación Dominicana una tercera vía? O sea, que ni Danilo ni Leonel sean candidatos para el 2020 y que se escoja uno de ustedes. Ya es una decisión muy ¿Hay personal. posibilidad de eso en el PLD? Yo no quiero hablar por otro, es una decisión de él, no nuestra. Simplemente en el caso nuestro, mi única y nuestra única decisión tiene que ir ligado a llevar un mensaje, a plantearle al país un estilo de vida, una práctica política que ha sido nuestro accionar en el quehacer nacional y luego que la gente elija democráticamente. Luego, si otros dirigentes han cambiado posiciones, hoy tienen otras y van cambiando, ya bueno, es cada quien que tome su decisión. ¿No prevé una división el PLD por la lucha de Danilo y Leonel? Mira, yo soy un optimista empedernido. Yo creo que en el PLD no habrá división. Yo entiendo que se celebrará unas primarias democráticas. Pienso que vamos a elegir lo mejor y estoy convencido de que con el trabajo los frutos estarán ahí. Está muy optimista. Totalmente. Y si me preguntas, mira, yo no sé qué piensan los otros. Y hay gente cuando yo le digo eso que tal vez se ríe. Yo me siento una gente racional y he dirigido muchas instituciones en conflictos enormes. Por lo tanto, no me considero un soñador loco, ni mucho menos. Pero a veces me preguntan, ¿cómo está el proyecto? Y yo le digo, bueno, no sé qué piensas tú, pero yo estoy convencido de que seré el próximo candidato, que seré el presidente de la República. Se quedan viéndome y se ríen y digo, por eso te digo, yo no sé lo que tú piensas, pero eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo veo en la calle, eso es lo que yo veo cómo crece, eso es lo que yo siento en mi interior. Doctor. Y bajo esos criterios yo estoy trabajando. Doctor,
Recordando unas palabras del profesor Juan Bosch en el sentido de que ningún PLDista al llegar al poder se haría con los recursos del Estado. Y dada la cantidad de casos de supuestos actos de corrupción que se han escenificado en los periodos de gobierno del PLD, ¿qué usted cree que ha pasado? ¿Se le ha escapado a los gobiernos del PLD esa parte o ha sido a propósito? Primero, dos Para cosas. Martín. La primera es, yo hice un comentario con los tenis Jordan, que alguna gente lo malinterpretó, otros se relajó, pero muy claro. Y el concepto de impunidad y el concepto de vanidad. Es un concepto universal y que sobre todo en República Dominicana, por la naturaleza de nuestra democracia, impera mucho. ¿Qué pasó? Que muchos de nosotros entendió que unos zapatos buenos, un saco bueno, pero luego vio que eso no era suficiente y que había que tener apartamentos en Torres y por qué no regalar también apartamentos en Torres a otras personas. Pero también eso no era suficiente y Cristian vio que algunos compraron helicópteros, aviones o un yate con un vidrio debajo. Para ver los tiburones. Para ver los pececitos pasando por debajo. Pero no era suficiente. Y nada de eso era suficiente. Y hasta bravos se ponían cuando, en mi caso personal, asumió una posición firme contra esas personas. Y el segundo, la impunidad. Cuando eso pasa en un partido y no pasa nada, y ustedes recuerdan que fue quien les habla que tuvo que pedir la renuncia y la destitución del secretario de Finanzas y del secretario de Organización, porque estaban sometidos a nivel nacional e internacional en casos de lavado de dinero. Y hubo que esperar porque no fuimos lo suficientemente capaces para llevar a cabo una reflexión a lo interno y tomar decisiones. Y premiamos todo eso y todavía lo seguimos premiando dentro de algunos sectores dentro del mismo partido. Como PLDista eso Entonces, le avergüenza. eso avergüenza, eso duele, eso molesta, porque nadie hizo campaña, miles y miles de compañeros en las calles, para que 5, 6, o 10, o 15, o 20 utilicen el Estado para enriquecerse. ¿Esa imagen de corrupción puede afectar la próxima campaña del Indudablemente partido? que hay una clase media muy molesta con el PLD, Mire, ayer... muy enojada. Y en estos últimos 6 años hay muchos nuevos que les gusta ver los pececitos. Yo no sé si hay nuevos yates, pero yo sí supe de yates que existieron. Doctor, sobre eso. O ver los pececitos más secretos. Pero mire, yo con relación a este tema, perdona Cristian, ayer el presidente promulgó la nueva ley electoral y justo ayer la Junta y parte de sus miembros y de su equipo técnico presentó a los medios un poco el proceso de primaria y de las elecciones. Estamos hablando de unos 1.450 millones de pesos, que se habla para las primarias, pero lo que se está hablando es del proceso electoral. Y yo la impresión que tengo es que si no tenemos primarias exitosas, no tendremos elecciones exitosas. ¿Está usted al tanto de todo este proceso? ¿Es Claro, partidario totalmente. de un diálogo del gobierno con la Junta para asistirla en lo que fuera necesario para garantizar aquello que usted decía, procesos democráticos? Lo primero es que la Junta tiene que discernir qué son los equipos que se van a comprar para primarias y qué son los equipos que se van a comprar para las elecciones generales. Bueno, y si un equipo se va a pudiera utilizar ser para lo las dos mismo, cosas, lo que sirva para uno sirve para el otro. entonces no se le puede cargar al presupuesto de las primarias. Claro. Esa es una. Lo segundo, la Junta está estableciendo 7.000 mesas para las primarias de las 15.000 y pico nacionales. Eso puede bajar a 3.000 perfectamente. Eso implicaría una reducción enorme en el presupuesto de los 700 millones que van quedando, porque 500 era para la compra de los equipos y perfectamente puede bajar a la mitad o menos de la mitad. La Junta está estableciendo, creo que 150 millones de pesos en publicidad. Yo sé que aquí me van a matar en Telemicro, pero yo creo No le baje a eso, que hay que bajarle a la publicidad. ¿Por qué? Porque el contribuyente, el pueblo, el que me está viendo, no tiene que pagar esto. La ley dice muy clara que son los partidos políticos, que es de los fondos que ya el pueblo le da a los partidos políticos. Del pueblo no puede salir más dinero para las primarias. Acotejémonos, como dice la gente, arropémonos con la sábana hasta donde nos llegue y hagamos un proceso que se puede hacer Pero la perfectamente. ley, Francisco,
dice esa ley de partido, la 3318, que de los recursos está establecido. Está claramente. No, pero está establecido cómo van a gastarlo. El 50% es para asuntos administrativos, o sea, pago de servicios, pago de personal y todo. Un 10% para las escuelas de cuadro. Pero son los recursos que Sí, se le sí, dan sí, a los que se le partidos. dan al Estado. Pero entonces ahí en otra parte, en otro artículo establece Que también lo van a pagar. que también deben Hay pagar. una contradicción de la ley. Si se reciben 300 millones de pesos al año y se gasta en las primarias, entonces ¿de dónde van a utilizar ese El que dinero? no lo puede pagar es el pueblo y el contribuyente. Ese dinero tiene entonces que salir de los gastos administrativos de los partidos, que se reduzcan, de los gastos de educación de los partidos, que total, eso nadie lo gasta. Yo no lo he visto que estén gastando un solo centavo en educación. Que como quiera. no, que eso se estableció ahora. Sí, que como pero también quiera- se estableció anteriormente. Doctor, que Eso como no. quiera son fondos que salen del presupuesto Y como nacional. quiera son fondos que salen del presupuesto. Aquí lo que nosotros tenemos es que fortalecer democracia, fortalecer transparencia, fortalecer la institucionalidad. Con el dinero que hay se puede, se debe reducir. ¿Usted cree y que el la pueblo no Junta debe está consumir. exagerando entonces? No, pienso que partió de un proyecto conservador, de evitar conflictos, de hacerlo lo más consensuado posible entre los actores que estaban ahí, pero la realidad es otra. La realidad es muy diferente. Doctor, volvamos a la corrupción. Sí. La iglesia publica un trabajo, con motivo de la independencia. Hace un diagnóstico y habla de la inseguridad ciudadana, de la corrupción, de la impunidad, de la falta de institucionalidad, todo. De repente, los políticos dicen que están de acuerdo con la iglesia, incluidos los dirigentes del partido de gobierno. Pero el diagnóstico desmonta la propaganda oficial de que todo está muy bien, que esto es una maravilla. El discurso de Roma, por ejemplo, de que esto es una cosa maravillosa. Entonces, ahí evidentemente que hay una contradicción, porque la fotografía que hace la iglesia es muy clara, muy detallada e incluso persistente en los principales males. ¿Cuál es la realidad de las dos? Tienes una realidad que varía. O sea, tú no puedes negar que el presidente Medina, por ejemplo, ha llevado a cabo una revolución educativa como nunca antes en la historia del país. Que tú tienes más de 2 millones en jornadas extendidas, una meta de 300.000 niños en estancias infantiles, que tú tienes casi 20.000 aulas para una proyección de 29.000, que tú tienes una cobertura escolar, tanto en nivel de primaria como de secundaria, que cada día aumenta, y que indudablemente el próximo paso adelante tiene que ser mejorar la calidad de la educación. Y ese es un esfuerzo concreto, pero tú tampoco puedes negar que, por ejemplo, en materia de seguridad social, hay cada día una plena cobertura de afiliados al régimen y que la meta final debe ser un 100%. Pero nosotros hemos crecido a tal nivel que probablemente somos uno de los países de América Latina que más afiliados tienen a un régimen de seguridad social. Tú tienes que reconocer también lo que se ha logrado a nivel hospitalario. Pero si tú me preguntas a mí, claro que hay que hacer más. Claro que hay que hacer más. Las visitas sorpresas han permitido una reducción enorme de la pobreza, sobre todo en el nivel del campo. Pero hay que institucionalizar la visita sorpresa. Ese proyecto que encabezó el presidente tiene que establecerse de manera permanente y de cara al futuro. Lo mismo esta revolución educativa. ¿Es un atentado a la institucionalidad para mí? No, es La un visita mecanismo. sorpresa sustituyen a todas las instituciones y donde llega el presidente, donde la comunidad tiene el favor de que el presidente lo toque, se salvar. Todo lo contrario. Yo personalmente hice y participé de muchas visitas sorpresas y lo que hace la visita sorpresa es que unifica en los mismos criterios a las diferentes instituciones públicas. Como nada, por primera vez las instituciones están trabajando de manera conjunta con una sola meta, que es empleo, reducción de pobreza y mejorar la productividad y la producción. Es todo lo contrario, por eso creo, y es planteado en el proyecto y en el programa nuestro, en materia de campo y de reducción de pobreza, las visitas sorpresas y su institucionalización son fundamentales. Doctor, para el Quizás si desarrollo. los ¿Sabe medios qué? pudieran ir a las visitas sorpresas, eso se entendiera vez. mejor. Pero Tal vez. acuérdate que lo sacan casi a palo. Acuérdate de eso, que a un periodista lo sacaron casi a palo de la visita sorpresa. Doctor, 2 puntos interesantes con relación a la corrupción que hemos mencionado. ¿Qué usted cree que va a pasar con Odebrecht? Nosotros desde el abril de 2016 estamos trabajando Odebrecht. Todos los países de la región han condenado, han estado siendo extraditados expresidentes, se ha buscado
a todo el pueblo, pero República Dominicana todavía no tiene una sentencia para ninguno de los encartados. Y Ha liberado algunos. no, ya hay algunos sueltos, pero también el caso, por ejemplo, de Embraer, donde sabemos que hubo una corrupción, donde caso de hubo un los tucanos, soborno. sí. Sí, pero los supertucanos, pero lo que se utiliza es, bueno, yo te pago una indemnización y ya tú no me persigues. ¿Qué pasa con este tema? Usted que fue Ministerio Público, usted que ha sido legislador, usted que ahora está aspirando a la presidencia, ¿qué va a pasar con esto? Y sobre todo, lo ligo aquí con la ley de extinción de dominio que usted mencionaba hace un momento, que no le conviene a ninguna de las personalidades que esté en el ambiente público que se promulgue una ley de tal magnitud. Primero, y empezando por lo último de tu pregunta, me parece inadmisible que no se haya aprobado la ley de extinción de dominio. Para mí, como presidente de la República, si así lo soy, esa será una de mis grandes prioridades. Lo segundo, Miedo hay con esa tiene ley. que prevalecer Total. la verdad y la justicia Los en legisladores todos los no van a casos. aprobar eso. La verdad y la justicia. Yo no conozco en detalle el caso de Brecht, no participé en esa investigación, pero sí conozco perfectamente el caso de los tucanos. Como senador me opuse en el Congreso de la República y como procurador me tocó a mí pedir prisión y apresar al ministro de Defensa y a los empresarios que estuvieron ligados ahí. Estamos hablando solo de un soborno de $3 millones que se ejecutó en el Congreso, pero hay más de $14 millones porque el soborno total ascendía a casi $18 millones que se manejó en otras instancias. Entonces tiene que prevalecer la verdad y la justicia. Las cosas hay que decirlas como tal. No puede haber paños tibios en materia de la lucha contra la corrupción. La impunidad es el Pero lo hay, estímulo doctor. principal. Doctor, Odebrecht. en ese contexto de Pero Odebrecht, Odebrecht, en ese que no contexto me- de Odebrecht, perdón, Ujú. doctor, en Odebrecht solo se ha manejado una de las tres variantes, lo relativo a los sobornos. El financiamiento de campaña es lo que ha derribado presidentes en América Latina, aquí no se ha tratado. ¿Y la sobrevaluación? Y la sobrevaluación, todavía anda la Cámara de Cuentas dando vueltas con eso, y Procuraduría no acciona. Este caso de los sobornos parece que se va a extender. Si usted llega en el 20, probablemente tenga los sobornos todavía pendientes y las otras dos aristas. ¿Qué usted haría con esa parte que todavía no ha sido Les sometida? reitero, la verdad y la justicia que prevalezca. Hay un caso que está ya sometido ante la Suprema Corte de Justicia y que prevalezca siempre, siempre la verdad y la justicia. Esa es mi posición en todos los casos. Ni una injusticia Eso es como contra muy abierto, alguien. doctor. Eso No es como abierto, muy- es simplemente una sombrilla sobre la cual deberíamos cobijarnos en todo esto. La gente está esperando. Aquí hay muchos jóvenes que están esperando que ese dinero se invierta precisamente en ellos. Aquí hay propuestas de mejorar, por ejemplo, la calidad del empleo. Nosotros hoy estamos hablando de corrupción como si fuese un tema aéreo, no lo es. Nuestros barrios están llenos de problemas, de miserias, de dificultades. Yo he dicho, ¿por qué nosotros que está en el Congreso no aprobamos la ley de garantía mobiliaria? Aquí no hay manera de que un salón de belleza pueda poner en garantías, digamos, todos los aparatos que se usan, la mesa para lavar la cabeza, cada uno de los instrumentos que están ahí. Si yo quiero poner una fábrica o una ebanistería, no hay manera de yo poner estos equipos porque no hay una ley de garantía mobiliaria. Es que hay que esperar la visita sorpresa. Entonces, no, es simplemente está en el Congreso y fue el presidente Medina que sometió esa ley ante el Congreso. Se requiere que aprobemos esa ley. ¿Por qué, Laura? Porque tú trabajaste mucho propiedad intelectual. Si yo preparo un software ahora, yo no puedo ponerlo en garantía en ningún banco. Un software que puede costar millones de pesos, un banco no me presta para yo desarrollarlo. Sin embargo, sí me presta para yo comprar una Lexus o para comprar una Jeepeta cualquiera. ¿No te parece eso absurdo, totalmente absurdo? Aquí hay Totalmente. artistas que componen y que han hecho música extraordinaria. ¿Por qué yo no puedo someter ante un banco y poner en garantía los derechos patrimoniales que yo tengo sobre esa canción? Pero de hecho, Simplemente y a no lo puedo propósito, hacer. Entonces yo quiero trabajar con eso, que podamos. Yo estoy promoviendo la economía naranja, que es para el sector del entretenimiento. Eso es el 6% de las riquezas del mundo. la cultura. El sector entretenimiento, cultura, diversión, etcétera, es el 6% de las riquezas del mundo, mucho más que el oro, que otros productos que la gente cree que es la mayor riqueza. Sin embargo, aquí nosotros no tenemos un proyecto para que estos muchachos que pueden, por ejemplo, hacer videos, compañías de videos, canciones, grabar canciones, preparar, o los youtubers, miles de cosas que tenemos,
que yo pueda asesorarlos, que yo pueda acompañarlos, que yo pueda financiarlos. Tú tienes la zona colonial, que es hermosa. Sin embargo, hay ¿cuántos grupos de teatro? Creo que hay 2 grupos de teatro con mucha dificultad. ¿Por qué casas abandonadas? Yo no se las facilito a todos aquellos que se quieren dedicar al teatro. Y como en Chile, no sé si ustedes han ido a Santiago de Chile. En Santiago de Chile tú tienes pequeños teatros en muchísimas zonas que caben 20, 30 gente. Y esos grupos de teatro desarrollan su arte. No se hacen multimillonarios, pero viven ahí, desarrollan su vocación y pueden vivir con dignidad. Y yo quisiera que cada uno de esos jóvenes que se quieren desarrollar en las artes se les dé toda la facilidad para comprar una casa en Ciudad Nueva. ¿Por qué no involucramos a Ciudad Nueva en el tema de cultura? ¿Por qué no facilitamos las exposiciones de cuadros? Lo que te quiero decir, la ley de garantía mobiliaria o la economía naranja son propuestas innovadoras que no cuestan un centavo. ¿Por qué no las aprueba el Congreso? ¿Qué está pasando No a sé. propósito de la experiencia como senador? Que si el presidente de la República no prioriza un proyecto en específico, parece que el Congreso del PLD Te no voy a se decir mueve. algo. Yo fui senador y fui el senador que más logró que se conocieran sus proyectos. Ujú. Ahora, ¿qué sucede en el Congreso? Que cuando lo aprueba el Senado, a veces dura mucho en la Cámara de Diputados, si se aprueba en la Cámara de Diputados, dura mucho en el Senado. Tiene que haber un doliente. Yo personalmente le caí atrás a cada proyecto, y ahí hasta el final, hasta que se aprobara. Y esto es muy importante, ponerle que congresistas vayan asumiendo cada uno de estos proyectos. Personalmente yo lo voy a hacer. Creo en los jóvenes, creo en su innovación, creo en su posibilidad de que puedan echar hacia adelante. Francisco, el presidente Danilo Medina ha convocado para mañana en el Palacio Nacional la firma del pacto eléctrico. Tenemos en la República Dominicana una de las tarifas más caras de las energías en todo el continente. ¿Qué pudiéramos nosotros esperar de ese pacto o cuál es su propuesta a los dominicanos en torno a la energía? Hay varios puntos. El primero, tenemos la tarifa más cara, pero también en un sentido la tarifa es más barata, porque aquí se ha establecido unas tarifas atendiendo a un umbral del consumo. Si tú consumes menos de tanto, es financiada, y si de lo contrario, no. ¿Qué significa eso? Que hay sectores que pueden pagar más dinero, que no lo están pagando, y otros sectores que indudablemente se ven muy afectados. Aquí hay que comenzar a revisar todo el sistema tarifario. Lo segundo, la generación de electricidad. Tiene que ir muy ligado, y esa es mi propuesta, a energía alternativa, sobre todo energía solar y la energía eólica. Punta Catalina ha jugado y va a jugar un rol importante en el balanceo. De cara al futuro tenemos que irnos a otro tipo de generación. ¿Qué es el futuro? Yo recuerdo que hace poco, cuando era ministro de Medio Ambiente, tuve la visita de Richard Branson. Es una persona muy ligada a los proyectos medioambientales. Y él me decía, mira Francisco, es que en 4 o 5 años todo el sistema de almacenamiento de electricidad con las baterías va a revolucionar totalmente lo que es la electricidad y sobre todo con la energía solar y eólica. Hasta ahora esa es la gran limitante que estamos teniendo, pero cada día será mucho más barata. Yo voy a promover ese tipo de energía, el mundo va a ir cambiando y yo creo que cada día será mucho más factible todo ello. El pacto eléctrico tiene que firmarse, tiene que haber un compromiso de todos, pero ojo, no puede ser un pacto para favorecer y enriquecer más aún a generadores. Tiene que haber competencia, tiene que haber libre competencia. Que eso es tiene lo que se haber dice. reglas claras. O sea, yo no puedo, por ejemplo, como teníamos con Coyentris, pagar 4 millones, 5 millones de dólares por una planta pagada. Totalmente. O sea, el pueblo dominicano no tiene por responder a intereses particulares simplemente desangrarse para que otra gente se haga rico. Esto es democracia y defendemos la libre empresa. Y la libre empresa hay que defenderla de lado y lado, porque a veces hay muchos de nosotros que defienden la libre empresa, pero por lo bajo yo defiendo mi monopolio, y así cualquiera es eficiente. No, que el que tenga más condiciones que eche hacia adelante, el que tenga más capacidades que eche hacia adelante, el que tenga más potencialidades que eche hacia adelante. Valoremos el trabajo y el esfuerzo de la gente en las empresas y no los privilegios y no las componendas y no establecer monopolios absolutamente para nada. Esa es mi propuesta con el sector eléctrico. Tiene que ser abierto, transparente, participativo, dirigido más con la energía eólica y solar, pero sobre todo una distribución donde todo
las empresas que participen lo hagan en la mayor igualdad de condiciones. El que sea más eficiente, bueno, que ese sea el más rico. ¿Apoya el que más la gane. venta de Punta Catalina, doctor? ¿Mm? ¿Apoya la venta de Punta Catalina? Y le pregunto ahí, sinceramente que no. ¿cómo se podría vender si No, está no. pendiente una investigación sobre sobrevaluación? No, yo creo que no hay ninguna investigación, no creo que hubo sobrevaluación, yo creo que si en algo se cuidó el presidente Medina fue en contratar una compañía norteamericana de mucho prestigio para que hiciera todo eso, no me parece que habrá nada de eso. Ahora, en mi caso personal, yo creo que por ahora no hay las condiciones, no deberíamos vender Punta Catalina y reitero, tampoco privatizar las sedes. Hay una propuesta en el pacto eléctrico de ir hacia un camino de privatización. No creo que haya las más mínimas condiciones de volver otra vez. Simplemente tratemos de ser más eficientes. Pero en el caso de Punta Catalina y de la OPREC, el gobierno parecería tener la intención no de venderlas, sino de asociarlas al sector privado. De lo que ha hecho, por ejemplo, en el caso de Punta Catalina, es buscar una empresa que asesore para las ventas de acciones en la empresa. ¿Estaría usted de acuerdo con ese proyecto? Mi opinión, no. Que no. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que perfectamente podemos buscar una compañía, si se quiere, internacional, que administre y se le paga un fee por eso. Fee por la administración. Y en el caso de transporte, que pueden ser, ¿esta sería su misma visión o participaría en el caso del transporte? El transporte nosotros estamos proponiendo que continuemos el proyecto de expansión que se ha seguido. El presidente Fernández tomó una gran decisión que yo creo que hay que valorar, dio inicio al sistema del metro en la República Dominicana. El presidente Medina empezó todo el proyecto también con el teleférico. Tenemos que hacer el teleférico de los Alcarrizos y también el tema de las cooperativas. Creo que todos estos sindicatos deben convertirse en cooperativas. Soy partidario de una exoneración total al sistema de transporte público, autobuses, etcétera, y que las rutas también se participen a concursos. Hay quienes han planteado un metro entre Santo Domingo y Santiago como una primera fase. ¿Estaría usted de acuerdo? Debe ser interesante, pero siempre hay que poner prioridades. La gran prioridad en el transporte aquí está en el Gran Santo Domingo. Aquí hay un caos, aquí se pierden 2 horas para ir y para venir. Aquí esto está generando serias dificultades a la misma productividad. ¿Cómo nosotros mejoramos? Aquí hay decisiones atrevidas que hay que sentarse. Vamos a prohibir el giro a la izquierda en todas las grandes avenidas como la Lincoln, la Churchill. Yo creo que eso debemos planteárnoslo. Aquí hay un sistema muy complejo de estacionamientos que está poniendo en riesgo también la movilidad. Vamos a crear estímulos para que haya mayor estacionamiento, liberalización del ITEVIS, de impuestos sobre la renta, de financiamiento para ese sistema. Todas esas cosas hay que comenzar a discutirlas. ¿Nos atreveríamos a que la Máximo Gómez sea en una sola dirección y crear mecanismos con la Tiradentes u otro mecanismo? Aquí hay que verlo. Yo estoy proponiendo una gran circunvalación alrededor del río Sama, que continúe el proyecto que está encabezando el presidente Medina con la Ciénaga. Pudiera ser una solución tanto a la 27 como a la misma Kennedy, tal que tú puedas coger una vía rápida como se establece en Francia, que son los llamados rutas que son circundantes, circulares. No recuerdo el nombre ahora, la periférica, le llaman los franceses. Entonces, eso puede ser mecanismo. Hay que trabajar para que sea más fácil. Doctor. Pero ojo, la ONSA tiene que jugar un rol más importante. Y yo tengo que montarme con el mismo carnet con que me monto en una ONSA, ese mismo carnet me tiene que servir para el teleférico, tiene que servir para el metro, y que un ciudadano no tenga que gastar tanto dinero en el transporte. Ese es mi compromiso, doctor, como presidente de la República. Una pregunta que me surge después de escuchar todos sus planteamientos. No sé si usted tiene manejo de encuestas, y si usted ha emitido o ha enviado un equipo, tiene gente. Totalmente, y te la puedo decir aquí mismo. Me encantaría conocer cuál es el y todas las tenemos, ¿eh? Sí, todas las tenemos, porque yo me río de las que salen, todo el mundo sabe, y yo soy honesto con el pueblo y digo lo que sale. Y ahí quiero saber, porque lo que usted está planteando suena bastante interesante, entonces me gustaría saber cuáles son las probabilidades que tiene usted como aspirante a la candidatura presidencial por el PLD de ser ese candidato y de convertirse en el próximo presidente. Nosotros hicimos una en diciembre, principios de diciembre. En el caso mío salía un 7%, todos los demás salían muy bajo. En esa se midió al presidente Medina y se midió a doña Margarita. El presidente Medina salía 24, 25, el expresidente Fernández 20, 22, doña Margarita 14, yo salía con un 7. La de enero no se mide el presidente Medina,
En el caso del expresidente Fernández, 20, 22, siempre estable. En el caso nuestro, 9, 2 puntos más. Y todo lo demás debajo, 30, 35% que dice que no sabe. Esa es la encuesta que tenemos todos. ¿Cuál es? ¿Por qué yo les decía que yo me reía cuando me preguntaban cómo tú te sientes en el proyecto? Yo decía, muy bien, porque la candidatura nuestra es la única que crece y sobre todo que no tiene tasa de rechazo. La gente poco a poco, cuando va conociendo, siente que es un equipo de gente decente, que tendrá un gobierno decente, que tendrá un gobierno sin improvisación y que pudiera generar una estabilidad en el país, pero a la vez también cambios como el que he dicho, una nueva policía, cambio con los jóvenes, cambio con la educación. 2 horas más para la tanda extendida. 2 horas más para la tanda extendida, pero ¿para qué? No es para embotellarnos cosas. Yo he dicho, la educación dominicana tiene que cambiar totalmente. Cuando Laura estudió en el colegio, le preguntaban, dígame las 5 causas de la Revolución Francesa, dígame las 5 consecuencias de la Revolución Norteamericana. Y tú te lo embotellabas 1, 2, 3, 4. La educación dominicana es aburrida. La educación dominicana no se concentra en el razonamiento, en tú entender lo que tú lees. Y esas son de las cosas que yo quiero transformar totalmente. Pero eso tiene que empezar con el estudiante, pero también con el profesor, porque el profesor fue educado de esa misma manera. Digo ampliar la jornada extendida, ¿por qué? ¿Es para dar más clases? No. Ni soy partidario que con una jornada extendida le pongan tarea a los muchachos para irse para su casa. ¿Para qué? Que ya disfruten con sus padres. Que le demos teatro, que le demos poesía, que le demos música, que hagan 1 o 2 horas de tenis, de ping-pong, no de gimnasia rítmica, que jueguen béisbol, que jueguen baloncesto, que jueguen fútbol sala. O sea, que sea el deporte parte de su formación, porque el deporte te hace competitivo, el deporte te hace que tú respetes más las reglas. Un deportista difícilmente viola un semáforo. Difícilmente, porque está acostumbrado a todo eso. Y esa es la revolución que yo quiero llevar a cabo. ¿Estaría usted de acuerdo con el bachillerato deportivo y un bachillerato cultural? Totalmente, totalmente. El que tiene vocación por las artes, para mí sería muy importante establecer precisamente esas escuelas, donde si yo lo que quiero ser violinista, pues yo me vaya a un bachillerato donde tenga los conocimientos básicos de matemática, pero que no me tengan que dar tanta biología, ni tanto cálculo, ni tanta lógica, porque mi concentración será el arte, la música, y lo mismo puede suceder con el deporte. Cada quien tiene sus vocaciones. Doctor, aquí hay que trabajar para la gente, para ser mejor persona. Para cada uno de salir nosotros. de un tema que hay en el Congreso Nacional, ¿usted está de acuerdo con las observaciones que ha hecho el Poder Ejecutivo sobre las 3 causales y el aborto? Mire, yo creo que el Código Penal tiene que aprobarse y asumir la responsabilidad. Lo segundo, aquí hay 2 temas que son bastante delicados y que también hay que abordarlo. Hay que abordarlo con franqueza, que es el tema del narcotráfico, pero más que nada el consumo de drogas, y es el tema que tú estás haciendo referencia sobre el aborto. He dicho, con el caso del consumo de drogas, tenemos que dejar ya estas políticas de perseguir al consumidor y sobre todo al adicto que ha entrado a unos niveles de enfermedad casi, aunque no es la palabra correcta porque no es una enfermedad, para tratarlo como un problema de salud pública. Yo no puedo decir ni remotamente que el que consume un cigarrillo de marihuana es un criminal, un delincuente. Criminal es el que la vende, criminal es el que la distribuye. Pero todo aquel que, por ejemplo, lo veo tirado en el piso, con su vida destruida, que lo que necesita es una mano amiga, que esos padres de ese muchacho vean una institución pública que los ayude. La idea no es meterlo a que se acabe de morir y a destruir en una cárcel como La Victoria. Entonces creo en una redefinición de la ley 5088, redefinición de las porciones y de la política a seguir. La ley nuestra fue una ley tipo que promovió el gobierno de los Estados Unidos hace muchísimos años. ¿Usted habla de legalizar las drogas? No, yo no hablo de legalizar las drogas. Yo hablo de cambiar el régimen de penalidad de las drogas. Si yo en este momento tengo 2 cigarrillos de marihuana, puede ser que, creo que es de 48 gramos para allá, yo caigo en una sanción de hasta 2 años de prisión. Cuando Estados Unidos, que fue que promovió la ley de aquí, ni siquiera tiene eso. Cuando es más de 48 gramos, tú caes en rango de distribuidor con creo que de 2 a 5 años. Doctor, pero parecería... Entonces, todo eso tiene que cambiar para entrar a una política de prevención y esa es mi posición. Parecería que tenemos un problema más complejo que eso. Y quizás Baní
no se reveló que parte de la estructura de distribución de las drogas son los propios mecanismos que tenemos para combatirlas. No, pero eso es muy claro. Por eso he dicho que hay que hacer una nueva policía. Por eso dije aquí que esa nueva policía tiene que ser sometido a un polígrafo constantemente cada 6 meses y que deben ser solo profesionales. ¿Por qué? Porque el tráfico de drogas en la República Dominicana para consumo local está básicamente protegido en gran medida por instituciones públicas. Llámese DNCD o llámese policía. Porque si algo conozco yo, es eso. Entonces, eso tiene que destruirse de raíz, tú tienes que cortar esa situación. Y no hay manera si no es con evaluación constante, y no hay manera si no es con el establecimiento de mecanismos como el polígrafo, donde yo someta a cada fiscal, a cada policía, a una evaluación constante, porque la impunidad va muy ligado también Doctor, a esas ¿Y complicidades. es posible llevar un gobierno de decencia desde el PLD cuando ya en el 2020 va a tener 16 años de gobierno? Creo que sí. 8 con los que ya usted ha trabajado varios casos, pero hay 8 más que van a estar corriendo y donde se va a necesitar quizás mucha energía para hacer procesos y para someter a la justicia posiblemente a muchos compañeros. Yo creo que el gobierno y los gobiernos del PLD han sido gobiernos hay decentes. hay demasiada contaminación Déjame decirte, para el no, agua no, limpia. no, yo creo que el PLD ha sido gobiernos decentes. Ayer yo hablaba de una mujer del PLD, De una mujer del de una PLD. mujer del PLD, ¿Tiene nombre o...? doña Ligia. Doña Ligia. Y cuando tú ves a esa mujer tan extraordinaria, y tú dices, wow, y así está lleno de esto. Una mujer que ha tenido una experiencia pública, con una capacidad de servir a los demás. Y yo duré ahí, duramos media hora. Ella no estaba ahí, y ella tal vez, no sé si me estará escuchando, pero yo tengo una admiración hacia ella enorme. O sea, es una mujer de una integridad enorme. ¿Cuántos en el PLD Y que han como ellas sido hay funcionarios muchos, sí, hay mucha gente se así, parecen a doña Ligia? plenamente decente como doña Ligia Ligia. Amada. Ligia Amada Melo de Cardona, o sea, sí, hay mucha gente decente. Yo creo que mi partido puede relanzarse. Yo creo que tenemos que plantear precisamente esa renovación. Nuestro proyecto de nación es un nuevo PLD, una nueva renovación, un volver a empezar, pero también continuar grandes obras. Yo no seré jamás mezquino, serví a ambos gobiernos. El presidente Fernández hizo grandes cosas por nuestro país. Parece que grandes cosas, no tantas grandes personas, cosas. El doctor. presidente Medina también, y hemos cometido errores, es verdad, y tenemos que corregirlo, pero jamás, tampoco podemos decir y sentir tampoco desprecio por el trabajo que hemos hecho. El país ha cambiado, el país se ha transformado, y son hombres y mujeres del PLD los que han logrado. Miremos otros partidos, miremos la estabilidad económica con el PLD y la estabilidad económica con los otros partidos. Miremos los mismos casos de corrupción, cuando Balaguer o cuando el expresidente Medina, Mejía. O sea, hay mucho, bueno, pero tenemos más tiempo. Es que ya hay está más lejos dinero. eso, señor tiempo. Doctor, sobre doña Ligia, parece que no tantos PLDistas como usted la admiran, porque no la han honrado con llevar al comité político. Y ahí hay personas que yo entiendo que todavía le falta para el comité central y están en el político. Te dije de una persona que te reitero que admiro, que quiero y que refleja precisamente lo que es el concepto de la decencia. El PLD tendrá que llevar a cabo ese proyecto y quisiera ser yo quien represente la renovación, el relanzamiento, la nueva visión del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Necesita el PLD una mano sanadora? Tú le dices mano senadora, yo le digo purga. Una purga. El PLD necesita reinventarse, saber ser humilde para corregir errores, pero también tener coraje y decisión para hacer los cambios que tienen que hacer. Pero hay disposición para eso. Como digo, si hay que hacer una nueva policía, que no tiemble esa mano para hacerla. Pero hay disposición. Si hay que combatir, yo creo que sí. Y en mi caso te lo garantizo. Si tengo que cuidar las áreas protegidas, como dice Geraldino, pase lo que pase, se ponga bravo quien se ponga bravo, que esa mano no tiemble. O como sucedió con el río Sama, que estaba lleno de barcos viejos y todo el mundo decía que no se podía, pues que esa mano no tiemble, y nosotros logramos sanear grandemente. Ahí habían casi 240 empresas que estaban tirando sus vertidos directamente a los Sama y la Isabela, que ya hoy no los están haciendo. Simplemente es tomar decisiones, tener el coraje suficiente, y ese tiene que ser el nuevo PLD y ese tiene que ser el nuevo gobierno, y eso es lo que yo estoy proponiendo ahora mismo. Hace un rato le preguntaba de si usted sería el favorito a apoyar por el presidente Medina en caso de que él no fuera, pero
en caso de que él fuera, me voy a ir a este escenario, ¿se desvanecerían sus aspiraciones? ¿Intentaría en otro periodo? Mira. Si el presidente Medina decide modificar la Constitución, repostularse nuevamente, ¿usted lo apoyaría? Voy a decir dos cosas, una que te la dije al principio y otra ahora. Yo no voy a especular, no creo que sería prudente. Segundo, estoy convencido de que él no va, por tanto una especulación. ¿Está convencido de que tampoco él no va? De que él no va a hacer proyecto. Y tercero, como te dije, en nuestro caso yo no tengo plan B. Es Como simplemente quiera. ganar las elecciones el 6 de octubre y estoy trabajando para eso y estoy convencido de eso. Y en mi interior, junto con el equipo, que muchos de ellos que están aquí, todos, absolutamente todos, estamos convencidos de que si hacemos lo que tenemos que hacer como lo estamos haciendo, no habrá la menor duda de que el PLD será renovado, de que habrá un relanzamiento, de que habrá la posibilidad de continuar las grandes obras que hemos hecho, pero también de presentar al país innovaciones, cambios, proyectos de futuro que nos harán mucho mejor como nación y como país. Bueno, Bueno, muchísimas palabras gracias. han habido. ya Gracias aquí. a ustedes, para mí ha sido un gran honor estar aquí y que se repita porque realmente este es uno de los Le programas que uno gustó. se siente muy satisfecho. Doctor, Bueno, gracias. señores, bueno, agradecer a Francisco Domínguez Brito, aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, y a todo el equipo, a los periodistas y a los medios del grupo de medios Telemicro, a ustedes que han estado en sintonía ahí, que les invitamos a que continúen con la programación y reencontrarnos mañana con sus respectivos medios del grupo de medios Telemicro. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias.